junto a mis compañeros Marcelo Morgado, David Garrido, Tamara Vera, Nasla Pulgar, Jordana y Mauricio Luengo. Hoy estaremos acompañándolos en la sesión de Classroom parte 2. Bienvenidos a todos los que nos acompañaron en la sesión pasada y regresaron hoy para culminar esta sesión introductoria, y a las personas que nos acompañan por primera vez. Les recuerdo que en YouTube pueden conseguir el link de la sesión anterior que desarrollamos en la primera jornada de introducción a Classroom. De igual manera se los vamos a dejar en un ratito en el chat para que ustedes lo tengan y puedan acceder a la primera parte de la capacitación, los que quieren recordar lo que se vio ese día o los que no pudieron estar para que puedan chequearlo. El día de hoy vamos a desarrollar la parte 2 y nuestra intención es que sea una actividad un poco más dinámica que la que hicimos en la sesión anterior. Entonces los invito a todos a participar, a hacer sus preguntas en el chat. A medida que vayan surgiendo las dudas, vayanlas planteando y nosotros con mucho gusto vamos a ir respondiendo. Porque la idea es que hoy podamos compartir. Recuerda que en la sesión anterior dijimos que nuestra intención es hacer la actividad un poco más práctica. Entonces el día de hoy no duden en plantear sus dudas, no se queden con ninguna inquietud. En el chat las van planteando y Marcelo va a ir dirigiendo esas preguntas a David para darle respuesta en el momento en que vayan ocurriendo. Entonces los invitamos a participar. También quería solicitarles que durante la sesión, periódicamente Jordana Vidal, nuestra compañera, va a estar compartiendo un link de una encuesta. Los que han participado con nosotros en sesiones anteriores saben que esa encuesta nos sirve para conocer su opinión de la actividad, para conocer qué otras actividades les interesa y para mejorar en estas actividades que como Paso Bebé estamos desarrollando. Entonces, les van a ir dejando el link periódicamente y si ustedes tienen que retirarse antes de la sesión por alguna razón, por favor, solo oprimen ese link y en 3 minutos esa encuesta ya la pueden responder. Entonces, les pedimos que no se vayan de la sesión sin contestar la encuesta. Para nosotros es importante que lo hagan porque nos ayuda a mejorar. Entonces, si tienen cualquier duda, por favor la vamos resolviendo a través del chat. No duden en consultarnos, no duden en plantear cualquier inquietud que tengan, que nosotros con mucho gusto vamos a ir resolviendo las dudas a medida que vayan surgiendo. En un momento les voy a dejar en el chat el enlace para el primer video que se hizo la semana pasada. Este también se va a grabar, esta sesión también se va a grabar y el link igualmente va a estar disponible en nuestras redes sociales para que lo vean a través de YouTube. Sin embargo, nosotros cuando las personas contestan, cuando ustedes contestan la encuesta, nos dejan sus correos y nosotros enviamos el link directamente a sus correos. Además, les estamos enviando las invitaciones a todas las capacitaciones abiertas que estamos haciendo para que continúen participando. También, antes de darle el paso a David, quería comentarles que el día jueves hay una capacitación, una sesión abierta dirigida a los estudiantes, pero ustedes también pueden participar sobre la prueba de transición universitaria. Al final de esta sesión les vamos a estar dando información sobre esa sesión, sobre los links de acceso, sobre las horas y cómo pueden invitar a sus estudiantes para que participen y pueden participar ustedes si así lo desean. Entonces, gracias a todos por estar presentes, nos mantenemos atentos a través del chat. Y David. Sí, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, darle la bienvenida nuevamente, me sumo a las palabras de Carolina, a las personas que siguieron o incluyeron, ¿no es cierto?, en la primera sesión su participación, y a las personas también, obviamente, que dan inicio a la segunda parte de Classroom, ¿ya? Muy bien, en primera instancia vamos a hacer una pequeña retroalimentación y recopilación de los elementos que pudimos apreciar la sesión anterior de Classroom, ¿ya? En tema de ingreso, tanto de estudiantes como docentes, ¿no es cierto?, el menú externo y el tablón de lo que es la clase. ¿Ya? Ya. Para comenzar, ¿no es cierto?, si bien recuerdan, Classroom es una plataforma, ¿no es cierto?, que pertenece a todo lo que es el sistema Google, ¿no es cierto?, y que puede estar orientada con otras herramientas. Dentro de esa herramienta se puede vincular con lo que es el correo electrónico, con lo que es el calendario, ¿no es cierto?, el calendar de esta plataforma, con lo que es el tema de formulario, ¿ya?, y una variedad de herramientas más que vamos a descubrir a continuación.
Dentro del menú externo de Classroom, ¿no es cierto?, se nos presenta esta visión, esta pestaña, ¿ya? En donde, ¿no es cierto?, tenemos en primera instancia el menú izquierdo, lateral, ¿ya? En donde se presentan las clases que cada docente va a utilizar, en este caso los estudiantes, el calendario, junto con las fechas más importantes de esta clase, las tareas pendientes, si es que el profesor, ¿no es cierto?, realiza alguna actividad, ¿ya? Y va avisando, ¿no es cierto?, qué tareas están pendientes dentro de su clase o de sus clases, y junto con las clases que el profesor, ¿no es cierto?, va creando y quedan guardadas en esta plataforma. Junto, ¿no es cierto?, también con el ajuste, donde nos permite, ¿no es cierto?, ver, ¿no es cierto?, el perfil de nuestra clase, el perfil de usuario de esta plataforma, y también, ¿no es cierto?, lo que son las notificaciones, si queremos recibir algún tipo de notificación a nuestro correo, o simplemente eliminamos lo que son las notificaciones en general, que van desde los comentarios que realizo a mis posts, ¿no es cierto?, a mis envíos, ¿ya? Los que van en mención a mi persona, los que los estudiantes hacen de forma privada a mi persona, y también todos los elementos de la clase, como los estudiantes que reprobaron, los estudiantes que no realizaron una entrega a tiempo, o también las invitaciones a docentes a participar en algún tipo de clase, ¿ya? Todo esto se puede, ¿no es cierto?, eliminar o se puede aprobar según si yo quiero recibir este tipo de notificaciones en mi correo y quiero que constantemente me vayan avisando de alguna actividad que se realice en alguna clase. Muy bien, si bien recuerdan, el otro menú dentro de la pestaña externa que tenemos de esta plataforma es el signo más. Dentro del signo más vemos dos opciones, en la cual una es apuntarse a una clase, ¿ya? Orientada netamente a lo que es la parte del estudiante, ¿ya? Escribiendo el código de la clase, y la otra, ¿no es cierto?, orientada a lo que es el profesor, que sería el crear una clase. Si uno va a crear una clase, recordar que siempre va a preguntar si uno utiliza si en sí el Classroom es utilizado para hacer educativo con estudiantes. Si es así, y leo todos los términos bajo el dominio G Suite, simplemente tengo que ticlar que he leído todo y, ¿no es cierto?, apretamos lo que es el botón continuar, ¿ya? Dentro de la creación de una clase, si bien recuerdan, lo que es obligatorio es el nombre de la clase, ¿ya? Y lo que es opcional es la sección, materia y aula. Esto puede ser muy variado dependiendo de la organización y la estructura que tenga cada profesor, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, cada uno puede variar. El aula puede ser incluso el curso, la materia, que es lo que yo quiero pasar, y la sección, por ejemplo, una unidad dentro de la sección, ¿ya? Muy bien, para continuar, dentro ya en el menú interno de lo que es esta plataforma, ¿no es cierto?, seleccionamos una clase, vamos a utilizar la misma clase que creamos en la sesión anterior, en la cual, ¿no es cierto?, me orienté a un segundo medio, en el programa, en la unidad 1, acerca de los géneros literarios, ¿ya? Recuerden que la materia es texto narrativo y aquí aparece el aula, que es segundo medio. Dentro de ese proceso, ¿no es cierto?, tuvimos la oportunidad de ver lo que es el tablón, que el tablón en sí es la primera pestaña, ¿no es cierto?, lo que es el enfoque de esta plataforma, y, ¿no es cierto?, nos permite comunicarnos directamente con los estudiantes. Si bien recuerda, por ejemplo, vimos lo que son los mensajes en forma directa, cómo se puede comentar sus mensajes, dar la bienvenida, subir cualquier tipo de archivo que va desde el PDF, videos, enlaces, archivos desde mi computador, desde mi ordenador, y archivos, por ejemplo, que quiero o que tengo en la nube, en este caso con Drive, que es un elemento que está incluido como herramienta de Google, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí subimos lo que son un PDF, ¿no es cierto?, con el nombre de la unidad, ¿ya?, el objetivo de la unidad y los objetivos de aprendizaje que yo quiero crear con mi curso y quiero que estos logren al final, cuyo cometido, ¿no es cierto?, estamos realizando. También podemos compartir material de clase, ¿no es cierto?, una presentación vía PowerPoint, ¿ya? Dejamos aquí también un video directamente de lo que es la plataforma de YouTube. Y con respecto al empezando también podemos apreciar que dentro del compartir este tipo de archivos no
no abre una nueva pestaña, ¿no es cierto?, para que el estudiante en sí se enfoque en lo que es la clase. ¿Ya? No sale de la plataforma, claro, propiamente tal, sino que se mantiene dentro de ella. ¿Ya? Bueno, en sí es una serie de medidas, ¿no es cierto?, donde podemos apreciar como primera instancia en sí para motivar y para atraer a los estudiantes, junto con la creación, ¿no es cierto?, de este banner, para lo cual podemos seleccionar una foto del archivo que presenta en sí la imagen visible de lo que es la asignatura en sí o la clase que yo quiero implementar. ¿Ya? En el menú izquierdo, ¿no es cierto?, aparece fecha de entrega, ¿ya?, que son todos los trabajos que yo voy realizando y lo cual vamos a ver a continuación. Y me va avisando a mí como profesor, ¿no es cierto?, para qué fecha o en qué plazo se va a entregar dicho trabajo. Así me va creando un recordatorio, ¿ya? Me va creando un recordatorio, ¿no es cierto?, de todos los trabajos que yo voy creando, ¿ya? Junto con las tareas asignadas, la cantidad de personas y quienes han presentado esa tarea, ¿ya? Es muy importante también plantear esto como una forma de organización dentro del trabajo, ¿ya? Y junto con eso, ¿no es cierto?, con las tareas corregidas, en este caso no tengo ninguna tarea corregida, en la cual ya yo voy comprobando, ¿no es cierto?, las actividades realizadas por mis estudiantes. Muy bien, si bien recuerdan, igual, ¿no es cierto?, vimos lo que es el ámbito de personas, ¿ya? Personas, como dijimos anteriormente, en la sesión anterior, se puede dividir tanto en profesores como alumnos o estudiantes. Recuerdan que una de las ventajas dentro de este tipo de plataforma es que yo puedo hacer una codocencia, una colaboración con otros docentes o con otras personas, ¿ya? Es muy bueno, ¿no es cierto?, para realizar un trabajo en conjunto con la unidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, ya sea con lenguaje, con historia, o incluso hacer un trabajo transversal con otra asignatura, ¿ya? Simplemente apretamos el signo, ¿no es cierto?, para agregar personas y escribimos el correo de a quien yo quiero invitar como un colaborador. ¿Ya? Tiene un límite de hasta 10 personas. En el caso de estudiantes, ¿no es cierto?, tener en consideración siempre el correo que sea adecuado a la plataforma, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas veces cuando un correo tiene un dominio G Suite, ¿ya? Y yo estoy de otro tipo de dominio, ya ese correo no me lo va a aceptar. Por ejemplo, este es mi correo de dominio de la universidad, que es ajeno al correo con el cual yo creé esta plataforma, ¿no es cierto? Y si yo coloco invitar, me va a aparecer de inmediato que no se puede invitar a un alumno de este dominio, ya porque no está relacionado este dominio G Suite con el correo con el cual yo estoy creando esta clase, ¿ya? Yo por eso, bueno, en cierto sentido muy bueno, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a invitar a otros estudiantes solamente con el código, ¿ya? Y en el caso de que ese código se propague, ¿no es cierto?, otras personas no van a poder ingresar y no van a poder hacer modificaciones dentro de la clase, sino que se van a mantener con las personas que tienen ese tipo de correo, especialmente en esa institución, ¿ya? Entonces cerramos y vamos a implementar con otro tipo de correo. Y colocamos la opción de invitar. Ya este correo sí es aceptado, ¿no es cierto? Y a medida que se realice la invitación, va a aparecer en un ámbito más opaco, más oscuro, ¿no es cierto?, la foto de la persona, para que esta persona en sí, al momento de que llegue su notificación, acepte, ¿no es cierto?, lo que es, y pueda realizar la opción pertinente. En este caso, ya abrí el correo como persona invitada, ¿no es cierto?, y inmediatamente me aparece esta imagen, ¿ya?, en donde explica, ¿no es cierto?, con la imagen de Classroom, este mensaje donde el profesor, en este caso yo, te ha invitado a la clase, ¿no es cierto?, dice el nombre de la clase, y posteriormente aparece la opción de unirse. El estudiante, ¿qué tiene que hacer? Simplemente apretar la opción de unirse, va a abrir una pestaña alterna y me pregunta nuevamente si quiero apuntarme a dicha clase. ¿Ya? Aprieto la opción de unirme. En
Y, ¿no es cierto?, ya cuando es aceptado esa persona, cuando se puede unir, aparece, ¿no es cierto?, casi el mismo menú que aparece con el profesor. Solamente cambia una cosa, que es el ámbito de calificaciones, que eso solamente es otorgado al profesor. ¿Ya? Después vamos a delimitar un poco eso. Marcelo, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? No, hasta ahora no. Sí los invitamos a canalizar cualquier duda que tengan sobre la plataforma o específicamente sobre lo que está presentando David a través del chat. Y vamos a ir canalizando esas preguntas cuando David haga una pausa. Ya, ese fue un pequeño recordatorio, ¿no es cierto?, de lo que vimos la sesión anterior. ¿Ya? Ahora, vamos a ver ya el incito de la actividad como profesor, lo que es trabajo, clases y calificaciones. Muy bien. Para eso vamos a cambiar un momento de clase. Acá. Cuando ingresan por primera vez, ¿no es cierto?, lo que es trabajo de clase, va a aparecer este menú, ya, donde aparece el signo más con la palabra crear, donde aparece Google Calendar y la carpeta de Drive. Recordar que a medida que yo vaya realizando una clase, inmediatamente se va a crear una carpeta de Drive en mi unidad de Drive, ya, relacionada con el correo con el cual yo creé dicha clase. ¿Ya? Junto con ello, a medida que yo vaya creando una actividad, que vamos a ver a continuación, inmediatamente se va a vincular con el calendario. Así que es muy importante tener eso en consideración. Que siempre, ¿no es cierto?, Classroom va a trabajar con todas las herramientas de Google, ya sea calendario, ya sea Drive. A partir de eso, ¿no es cierto?, vemos una recomendación, ¿no es cierto?, en la parte posterior, donde dice, asigna trabajo tu clase aquí, con tres opciones, que, ¿no es cierto?, son crea tareas y preguntas, organiza tu trabajo y ordena el trabajo como tú quieras. ¿Ya? Dentro de eso, como primera instancia, ¿no es cierto?, si apretamos el botón crear, van a aparecer una serie de elementos, una serie de actividades, como lo son tarea de cuestionario, pregunta, material, reutilizar publicación y tema. En primera instancia, como tema aparece separado, les recomiendo, ¿no es cierto?, que estructuren una clase, una unidad o cualquier tipo de actividad que ustedes quieran realizar. Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos lo que es tema. ¿Ya? Dentro del tema, bueno, ahí va a depender de cada profesor. Uno lo pueden dividir por unidad, por ejemplo, si voy a trabajar todo el año con una asignatura. Otro profesor, si quiere, lo puede dividir por eje si yo trabajo una unidad. Otro lo puede dividir por aprendizaje esperado, ¿no es cierto?, por objetivos, por temáticas, etc. ¿Ya? Eso va a depender de cada profesor. Por ejemplo, lo vamos a dividir por unidad para que lo puedan apreciar. ¿Ya? Unidad 1, ¿no es cierto? Voy a crear 3 unidades. Unidad 2. Y si obviamente repito el nombre por defecto, ¿no es cierto?, esta plataforma me va a decir que este tema ya existe y no voy a utilizar el mismo. Entonces lo cambiamos a unidad 2. Le ponemos agregar. Y por último, ¿no es cierto?, unidad 3. Bueno, esta es una forma de organización de la cual a mí me sirve, ¿no es cierto?, para ver cómo voy a delimitar mis clases y las actividades dentro de las mismas. Dentro de eso, ¿no es cierto?, si vamos al menú lateral, dentro de los 3 puntos verticales, vamos a apreciar que yo puedo cambiar el nombre dentro de esta unidad, la puedo eliminar, puedo copiar el enlace para agregarla a otra clase, ¿no es cierto?, o simplemente la puedo mover. ¿Ya? Y para mover simplemente, si yo considero que me organizo de mejor forma, de forma ascendente, coloco la unidad 1 ahí, la unidad 2 ahí, y ya tengo una forma nueva de organización. ¿Ya? Es en cuanto al tema de las unidades y principalmente en cuanto al tema y a la organización y estructuración que yo tengo dentro del trabajo de clase. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el trabajo de clase en sí. Y para eso vamos a volver dentro de la clase. ¿Ya? Si fijan, ya acá yo tengo una serie de elementos, ¿no es cierto?, que he ido creando, como lo son control de lectura, escribir ensayos, preguntas, ¿cierto? Y para eso, ¿no es cierto?, voy a dividirlo
mi organización, ya tengo una subdivisión, un tema, voy a crear 2 más. Tengo género narrativo, tengo tipo de narradores, lo voy a dividir según la temática de la unidad, ¿ya? Y por último, tengo lo que es tesis y argumentos, ¿ya? Voy a centrarme en estas 3 temáticas, ¿no es cierto?, dentro de la primera unidad de lo que es segundo medio para lenguaje, ¿ya? Muy bien, dentro de toda esa actividad, ¿no es cierto?, ahora vamos a ir a lo concreto, ¿ya? Ya dijimos que tenía tarea de cuestionario, pregunta, material y reutilizar publicación. Para comenzar, voy a enfocarme en lo que es pregunta. ¿Qué es lo que infiere la pregunta? Bueno, la pregunta en sí es una forma de actividad, ¿no es cierto?, que se asemeja mucho al foro, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sí es la única actividad dentro de las que me presenta esta plataforma en la cual yo puedo crear una pregunta, ¿no es cierto?, y puedo permitir o permite que mis estudiantes puedan responder a esta pregunta, ¿ya? Es una forma más libre de realizar las actividades, no así como las otras que vamos a ver a continuación. Y para eso, obviamente, es muy fácil crear esta pregunta y publicarla, ¿ya? Dentro de eso existen 2 opciones, que puede ser un foro a través de una respuesta corta o a través de una selección múltiple. En este caso, a mí me gusta más, ¿no es cierto?, me acomoda más trabajar con lo que es respuesta corta, ¿ya? Y vamos a realizar la pregunta para este foro. A preguntar, ¿por qué es importante la lectura en el desarrollo personal, cultural y social de las personas? Esa va a ser mi pregunta, ¿ya? Dentro de las instrucciones siempre va a ser de tipo opcional, ¿ya? Por ejemplo, utiliza el lenguaje variado, cuida redacción, cohesión y coherencia del texto, y plantea una opinión con base argumentativa. ¿Ya? Esas van a ser mis instrucciones para que mis estudiantes puedan responder dicha pregunta, ¿ya? Muy bien, ya creado, ¿no es cierto?, lo que es la pregunta y las instrucciones, ¿no es cierto?, vamos al menú inferior donde aparece añadir y crear, ¿ya? Dentro de estas opciones que van a aparecer, lo vamos a ir viendo más adelante, van a aparecer en todos los tipos de actividades que nos ofrece esta plataforma, ¿ya? Podemos añadir, para complementar dicha actividad, un documento desde mi nube, o sea, desde mi Drive, ¿no es cierto?, asociado a mi cuenta, un enlace que puede ser cualquier pestaña o página web, página de internet, un archivo que lo puedo exportar desde mi ordenador, o simplemente un video de YouTube, ¿ya? En este caso vamos a utilizar un video de YouTube. Recuerden que no hay que salir directamente, no hay que salir necesariamente de la página, sino que dentro del mismo Classroom, ¿no es cierto?, tenemos ya un buscador de YouTube. Vamos a escribir lectura y su importancia, ¿ya? Obviamente vamos a tener ya considerado lo que es el video, vamos a elegir el primero y vamos a simplemente apretar el botón añadir, ¿ya? Este va a ser un elemento que va a acoplar, ¿no es cierto?, la naturaleza de la pregunta, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, nos da la opción de crear,
¿ya? Que en crear, ¿no es cierto? Podemos crear desde hoja de cálculo, que es lo que es el Excel, ¿no es cierto? Lo que son las presentaciones, lo que es PowerPoint, documentos, lo que es Word, dibujos, lo que es, bueno, cualquier tipo de dibujo, plataforma para poder realizarlo, y lo que es formulario, ¿ya? Que también es una herramienta de Google que está vinculado a Drive, o sea, que está vinculado, disculpen, a esta plataforma, y que vamos a enfocarnos mayoritariamente en otra actividad para ella, ¿ya? Muy bien, después de eso, ¿no es cierto?, nos vamos al menú lateral derecho, donde aparece esta serie de opciones. Primero nos pregunta para quién va a ser esta actividad, ¿ya? Recuerden, si yo creo o yo tengo más de una clase, ¿ya? Nos permite, ¿no es cierto?, dicha plataforma poder elegir las clases a quien yo quiero realizar esta pregunta. Si considero, por ejemplo, que esta pregunta me sirve para más clases o para más cursos, depende de cómo yo tenga delimitada mi estructura, puedo crear o puedo seleccionar que sean 2 cursos en sí para su desarrollo. En el caso de que yo considere que solamente sea para un curso, apretamos para el curso que esté en vigencia. Y también junto a eso podemos seleccionar la cantidad de estudiantes y el tipo de estudiantes al cual, ¿no es cierto?, queremos que llegue esta pregunta. En el caso, por ejemplo, que queremos que nos llegue a una persona, simplemente pinchamos acá y esa persona nos va a recibir esa actividad y esta pregunta en específico. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si hay una persona que necesita una adaptación curricular, simplemente esa persona nos se le envía la pregunta y posteriormente hacemos otra pregunta para la cual, ¿no es cierto?, seleccionamos la persona que queremos implementarla y se envía directamente a esa persona, ¿ya? También, ¿no es cierto?, como segundo ámbito nos presenta la opción de puntos. Bueno, acá se centra si esta pregunta en sí o esta actividad yo la quiero calificar en sí o simplemente quiero que sea una actividad formativa. En este caso, como es un foro abierto, lo vamos a dejar sin calificar, ¿ya? Posteriormente a eso nos entrega la opción de fecha de entrega, en la cual, ¿no es cierto?, podemos implementar una fecha, ¿ya?, y una hora para poder entregar dicha actividad, ¿ya? En este caso, como es una actividad más abierta, lo vamos a dejar libre, ¿no es cierto?, y que se pueda ser contestada durante todo el año, ¿ya? Y como cuarta opción, ¿no es cierto?, algo muy importante, aparece la pestaña de tema, ¿ya? Temas, si se recuerdan, fue los elementos o la estructura que nos permiten crear y delimitar nuestra clase según nuestra propia conveniencia o nuestra propia organización, ¿ya? Recuerden que yo elegí 3 ámbitos dentro de la clase, ¿ya? Y para esto, ¿no es cierto?, voy a elegir lo que es el género narrativo, no, lo que es tesis y argumentos, ¿ya?, que está orientada en sí a lo que es la opinión del estudiante. Inmediatamente, ¿no es cierto?, cuando elijo el tema, esa pregunta va a ir dirigida a ese tema y se va a guardar en esa estructura. Y como opción principal de lo que es este tipo de preguntas, ¿no es cierto?, de esta naturaleza, tenemos 2 opciones. Si los estudiantes o los alumnos pueden responder a sus compañeros, si queremos que así lo hagan, simplemente colocamos seleccionar, y si los estudiantes, ¿no es cierto?, los alumnos pueden editar la respuesta. Si en el caso de que yo como profesor quiero que la editen cada vez que puedan, o simplemente si considero que la respuesta debe ser entregada una sola vez, no selecciono, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, si se fijan, en la parte superior derecha aparece el botón de preguntar, junto con una pestaña desplegable. Si apretamos la pestaña, ¿no es cierto?, el preguntar nos va a enfocar, ¿no es cierto?, a que esa pregunta obviamente aparezca de forma inmediata. En el caso de que yo coloque la opción de programar, ¿no es cierto?, se puede programar cualquier actividad, ¿ya? En el caso de que yo no quiero que esa pregunta o cualquier actividad en sí se publique de forma inmediata, sino que tengo considerado pasar otro tipo de materia, ¿ya?, yo puedo implementarla incluso hasta otro año, ¿ya? En sí lo vamos a programar, por ejemplo, para el lunes 7 de septiembre, ¿ya? ¿Y a qué hora quiero que yo aparezca esta pregunta? Lo vamos a dejar para las 10 de la mañana. Y va a estar programada para esa fecha, ¿ya? Muy bien. Si nos vamos nuevamente a lo que es el tema de la estructura de nuestra clase, van a aparecer acá los tres ámbitos, en los cuales yo lo dividí, ¿no es cierto?, que son tesis y argumentos, género narrativo y tipos de narrador. Si se fijan, ¿no es cierto?, la pregunta... Si se fijan, ¿no es cierto?, la pregunta que yo creé, ya el foro, por así decirlo, aparece acá y aparece
con un signo más, ¿no es cierto? Y aparece en forma opaca. Significa que esta pregunta no está en visibilidad para los estudiantes, sino que dice que está programada para el 7 de septiembre a las 10 de la mañana. En el caso de, por ejemplo, de yo editarla, simplemente me dirijo a la opción de los 3 puntos de alineamiento vertical, ¿ya? Aprieto la opción editar y no la voy a programar. Simplemente quiero que esta pregunta aparezca de forma inmediata, ¿no es cierto? Y aprieto el botón preguntar y me va a solicitar de nuevo la afirmación para que esta pregunta, ¿no es cierto?, aparezca en la opción de los estudiantes. Pincho publicar y ya, si se fijan, ¿no es cierto?, la pregunta ya no aparece de forma opaca, sino que aparece en su totalidad, ya, de forma nítida, y a los estudiantes, ¿no es cierto?, me avisa acá abajo que se ha creado la pregunta y que los estudiantes ya pueden ver la pregunta y pueden responder al foro. ¿Hay alguna pregunta, Marcelo? ¿Ahora? ¿Marcelo? No hay preguntas todavía. Lo importante sería así que fueran canalizando sus preguntas para realizar que esto fuera más interactivo. O sea, si tienen dudas, por favor no duden en ponerla en el chat para poder conversar sobre eso. Muy bien. Ya, para ver, ¿no es cierto?, para ir recapitulando, estamos en la opción de trabajo de clase, que en sí son la creación de todas las actividades que tiene el profesor para los estudiantes dentro de esta plataforma. Vimos en primera instancia lo que es pregunta, lo que se asemeja a un foro, en la cual el profesor crea una pregunta y la publica para sus estudiantes. ¿Ya? A continuación, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que es tarea. Vamos a crear una tarea. Dentro de la creación de tarea, si se fijan, aparecen prácticamente los mismos elementos a lo que es la pregunta, ya, junto con el título, tenemos lo que es las instrucciones, tenemos si queremos complementar con algún tipo de archivo, si queremos crear un archivo, para quién va dirigida, el puntaje, el tema, pero hay un elemento nuevo, y ese elemento nuevo es la guía de evaluación que aparece acá abajo. Ya, para poder implementar todo tipo de actividades, lo primero que tengo que desarrollar es un título, ¿ya? Por ejemplo, redacción de un cuento centrado en un narrador y focalización. Ese va a ser el título, por así decirlo, de esta actividad, ¿ya? Y las instrucciones obviamente son de forma opcional. En sí, ¿no es cierto?, lo que van a ver los estudiantes después va a ser el título con las instrucciones. Eso va a ser la primera visión que van a tener ellos en cualquier tipo de actividad. Si yo quiero añadir, por ejemplo, otro archivo, como una pauta, por ejemplo, eso lo van a ver adjunto, ya lo van a ver después. Igual es muy importante, como recomendación, ¿no es cierto?, dejar algún tipo de instrucción en esta instancia. No van a hacer la totalidad, pero sí van a tener una noción, ¿no es cierto?, como primera visión acerca de lo que se va a tratar el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, voy a jugar un poco. El cuento debe tener como extensión dos planas. Se deben utilizar dos tipos de narradores y focalizaciones. Por ejemplo, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, tenemos todo lo que es el menú lateral, ¿ya? Que corresponde en sí a lo que son las clases que yo quiero implementar o esta actividad, ya sea la que estamos utilizando o quiero agregar, por ejemplo, otra clase si considero que este tipo de actividad es pertinente para ellos, ¿ya?
En el caso de que, recuerden, en el caso de que yo escoja 2 o más clases, automáticamente, ¿no es cierto? Como la opción del menú donde me permita delimitar a los estudiantes va a desaparecer, ¿ya? Solamente puedo utilizar esta opción cuando considero pertinente que sea una clase. Pero si, reitero, si escojo 2 o más clases, esta opción desaparece, ¿ya? Muy bien, como esta tarea sí ya es un trabajo más grande, ¿no es cierto?, más elaborado, sí la voy a calificar numéricamente, ¿ya? Para eso, ¿no es cierto?, acá aparece la opción de número, ¿no es cierto?, la cual yo puedo ir implementando. Lo vamos a dejar en 100, ¿ya? También, la fecha de entrega. La vamos a dejar para el miércoles 17. Y la hora, que es la hora límite, hay que recordar eso, que es la hora límite en la cual yo quiero recibir este trabajo. O si no, si uno pone una hora límite, por ejemplo, y el estudiante lo sube 1, 2, 3 minutos o una hora después, ya ese trabajo no se va a aceptar. Por ejemplo, hasta las 1 de la tarde. Ya, ese va a ser la hora límite en la cual yo quiero recibir ese trabajo. Muy bien. Dentro de eso, ¿no es cierto?, como lo pusimos en las 2 clases, va a aparecer todas las estructuras de la cual yo implementé las 2 clases, ¿ya? En este caso lo voy a dejar para género narrativo. Muy bien. Ya a continuación aparece, como dije anteriormente, otra opción, que es la guía de evaluación, ¿ya? Como es un trabajo, ¿no es cierto?, con una calificación, con una nota, sí o sí debe haber algún tipo de rúbrica o instrumento evaluativo dentro de este trabajo, ¿ya? Como recomendación, hay 2 opciones. Uno que es el de añadir esta rúbrica, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a ir al menú de archivo y voy a seleccionar una rúbrica desde mi computador, desde mi ordenador, ¿no es cierto? Aprieto el menú, aprieto esa parte, nos vamos al escritorio, selecciono el documento que yo quiero utilizar como rúbrica para ese trabajo, me doy la opción de abrir, ya está cargado el documento y posteriormente confirmo la opción y, ¿no es cierto?, ya este documento va a estar como un documento, como un archivo adjunto, ya, y me da la opción, ¿no es cierto?, de que los estudiantes pueden ver el archivo, que los estudiantes pueden editar el archivo y que los estudiantes pueden hacer una copia del archivo. En este caso, como es una rúbrica y pertenece al sistema evaluativo, yo simplemente quiero que los estudiantes vean el archivo, nada más que eso, ¿ya? Bueno, esa es una opción, ¿no es cierto?, para implementar lo que es una rúbrica evaluativa dentro de la actividad. Otra opción, ¿no es cierto?, que es la que recomiendo en sí, es la guía de evaluación creada por la misma plataforma. ¿Cómo se hace eso? Vamos a apretar, ¿no es cierto?, en el menú de acá, y aparecen 3 opciones, que es crear guía de evaluación, reutilizar una guía de evaluación que he utilizado en otra instancia, o importar desde una hoja de cálculo que puede estar una guía de evaluación creada desde el Drive, específicamente de la opción de hoja de cálculo, ¿ya? Pero vamos a enseñar a hacer una guía. En sí, a medida que vayan, ¿no es cierto?, practicando, va a ser muy fácil, ¿ya? En primera instancia, ¿no es cierto?, aparece en sí el título de la actividad que yo estoy evaluando, ¿ya? Me aparece la opción de usar, disculpen, o no usar puntuación. En este caso, como va a ser algo evaluado, sí vamos a usar puntuación. Y también, ¿no es cierto?, nos va a presentar si el orden de la puntuación va a ser ascendente o descendente. Y acá lo vamos, es para organizar simplemente. Y acá lo vamos a dejar como el ámbito descendente, ¿ya? Si se fijan ahora, aparece una serie de opciones, ¿ya? Que la primera instancia, como obligatorio, es el título del criterio, o sea, qué ámbito yo voy a evaluar del trabajo, la descripción del criterio, y posteriormente, ¿no es cierto?, aparecen los puntos, que es obligatorio también, el título del nivel y la descripción. Para eso, vamos a iniciar la creación de nuestra pequeña rúbrica como un ámbito de muestra para ustedes. ¿Hay alguna pregunta, Marcelo? Sí. El profesor Hugo Sanzana pregunta, dice, del Liceo Llovilo, de Coronel. Dice, consulta en esta pantalla de tarea la opción para,
guarda relación con las clases que están creadas en el panel principal del profesor? ¿Es posible que muestre el panel principal por un momento para verificarlo? Gracias. Ya. Sí. Todas las clases que yo voy creando. A ver. Vamos a salir un momento de acá para responder al profesor. Vamos a descartar los cambios. Todo el trabajo de clase, ¿no es cierto?, en sí, si se dieron cuenta al principio, cuando yo creo algún tipo de actividad, por ejemplo, estábamos en tarea, ¿ya? Me da la opción de las clases que yo tengo. En este caso son 2 clases, ¿ya? Y tiene estrecha relación a lo que son mis clases en sí o las clases que tiene el profesor. Si se dan cuenta, yo en esta plataforma de Classroom, ¿no es cierto?, tengo estas 2 clases que son clases que en sí he creado. Así que tienen relación directamente. Todas las actividades que yo hago, puedo implementarla en una, en 2, o si tuviese acá 100 clases, por ejemplo, en las 100 clases que yo tenga. Y por eso que es muy importante el tema de reutilizar una actividad, si yo considero pertinente, ya sea implementarla en una o dos clases. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Descarté los cambios, sí. Me cuenta, ¿no es cierto? 100 puntos, fecha de entrega, miércoles 17 a las 13 horas. ¿Cierto? ¿Tema para qué tema? Para género narrativo y la guía de evaluación. Muy bien, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, lo que es la guía de evaluación. Por ejemplo, para ir jugando. En primera instancia, mi primer criterio, ¿no es cierto?, que yo voy a utilizar va a ser la redacción del cuento, ¿ya? Y dentro de la redacción tengo que delimitar, ¿no es cierto?, el criterio general, en lo cual sería la descripción, ¿ya? Por ejemplo, el texto presenta una redacción basada en la coherencia y la cohesión de las ideas a través de conectores y nexos que permitan su comprensión. Esa va a ser la descripción del criterio. Como voy en forma descendente a este criterio, ¿no es cierto?, en primera instancia voy a dar 4 puntos, ¿ya? En segunda instancia, ¿no es cierto?, voy a dar 3 puntos. Si se fijan, por ejemplo, si yo coloco nuevamente 3 puntos, el sistema en sí me lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque es como es una organización descendente y ascendente, siempre, ¿no es cierto?, me va a delimitar el puntaje al cual yo quiero implementarlo. En este caso tendré que poner 2 puntos. Y ahí el sistema lo acepta. Después 1 punto. Y por último, 0 puntos. Ahora, ¿cómo el estudiante, ¿no es cierto?, va a lograr este puntaje dentro de este criterio? ¿Ya? Si el estudiante en sí obtiene 4 puntos, ¿no es cierto?, como título lo vamos a dejar en un logro excelente. ¿Ya? Y obviamente el estudiante tiene que saber qué se está hablando y cómo se está hablando. Y para eso, ¿no es cierto?, orientamos lo que es la descripción dentro de este criterio. ¿Ya? Colocamos simplemente contiene lo solicitado con inclusión de más elementos que los requeridos. ¿Ya? Y así, ¿no es cierto?, vamos continuando, vamos haciendo la descripción de todos los puntos, ¿no es cierto?, que vamos a hablar. En el caso de con 3 puntos los estudiantes obtienen criterio de bueno, ¿no es cierto?, y junto con la descripción de por qué obtienen ese puntaje. Continuamos con 2 puntos, los cuales los vamos a denominar en desarrollo. Como su descripción, ¿no es cierto?, no presenta los elementos requeridos.
punto lo vamos a denominar como insuficiente, junto con su descripción. Aparecen pocos elementos requeridos. Y por último, 0 puntos lo vamos a denominar como un elemento deficiente. Y su descripción, que no aparece simplemente lo solicitado. ¿Ya? Muy bien. Dentro de esto, ¿no es cierto?, ya tenemos lo que es un criterio, que sería el criterio de redacción, junto con la descripción de ese criterio, y también, ¿no es cierto?, junto con los puntajes, para delimitar cada uno de los puntos que yo quiero evaluar, ya sea del ámbito excelente, bueno, desarrollo, insuficiente, deficiente, ¿no es cierto? Acá es ilimitado, va a depender de cada profesor y de cada herramienta evaluativa que yo quiera implementar. Puede dividirlo en 3, en 2, en 5, en 6, ya dependiendo del trabajo y del profesor. Y no es cierto, obviamente acá tenemos un criterio, el cual un criterio nunca va a bastar para medir una actividad. Se puede añadir otro criterio, no sé, por ejemplo, los tipos de narradores, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, obviamente voy a delimitar qué narrador voy a utilizar y reitero los mismos puntos en los cuales había implementado anteriormente. En el caso de que no lo quiera utilizar, simplemente elimino este criterio. ¿Ya? Como ámbito de muestra voy a dejar este criterio y simplemente coloco la opción de guardar. Está cargando. ¿Hay alguna pregunta, Marcelo, por mientras? ¿Marcelo? Perdona. No, no hay preguntas todavía. Los invitamos a que cualquier duda la vayan realizando de inmediato para poder darle solución. Estamos esperando que guarde. Y también les recordamos lo de la encuesta. Si tienen ahí algún minuto, se van a demorar muy poco en contestar esta encuesta. Es importante también porque registramos sus correos y podemos enviarle información también de las siguientes actividades que tengamos en el programa. Muy bien. En el momento de guardar ya va a aparecer todos los cambios realizados dentro de la actividad junto ya con una rúbrica de evaluación. ¿Ya? Muy bien. Dentro de eso ya vimos lo que es tarea, lo que es pregunta, lo que es tema. ¿Ya? Ahora vamos a lo que es tarea de cuestionario. Si se fijan, ¿no es cierto?, sigue la misma delimitación y la misma estructura que las demás actividades, ¿ya? Donde aparece un título, las instrucciones, el añadir, ¿no es cierto?, donde aparece para quién es, el puntaje, si creo que es ámbito cuantitativo. Ya, la fecha de entrega, junto con una hora que puede ser programada, el tema para el cual yo quiero orientar esta tarea y una guía de evaluación. Pero aparece otro elemento, ¿no es cierto?, que es característico de este tipo de actividad, que es el blank quiz, ¿no es cierto?, lo que es el formulario dentro de las herramientas de Google. ¿Ya? Por ejemplo, como título vamos a dejar control de lectura, por ejemplo. Como instrucción, ¿no es cierto?, puede ser los requerimientos para este tipo de control de lectura. Responder. Control de lectura. La fecha
y hora programada, por ejemplo, para ayudar a incentivar a los estudiantes y una forma de recordatorio. Bueno, reiteramos, para que clase, ¿no es cierto?, que quiera elegir el profesor, si este test o este control de lectura va dirigido a todos los estudiantes, o recordar, por ejemplo, si yo tengo algún estudiante que necesita alguna adaptación curricular de cualquier tipo, yo simplemente no lo selecciono a ese estudiante y le envío el control a mis demás estudiantes, o si ese no es el caso, simplemente selecciono todos los estudiantes y va a ir dirigida a la totalidad del curso. ¿Ya? Bueno, junto también con la fecha, por ejemplo, para el viernes 12, y la hora, ¿no es cierto?, que va a ser la hora límite, que va a ser hasta las 13 horas. David, Dime. el profesor Marcos Constanzo pregunta precisamente sobre eso. Ya pregunta si el estudiante quiere enviar la tarea, pero fuera de plazo establecido. ¿Le permite enviarla o no? ¿Al estudiante le llega algún mensaje que le indique que no puede subir la información? ¿O igual puede subir dicha tarea? Sí. Buena pregunta. De hecho, sí. Bueno, aparecen las dos opciones. En primera instancia, ¿no es cierto?, va a aparecer la opción de que al estudiante, cuando le llegue la tarea, cuando le llegue la instrucción, ¿no es cierto?, del profesor, realice tal actividad para tal hora, va a aparecer ese correo. Y después, ¿no es cierto?, va a aparecer un correo donde ya no aparece la opción de que el tiempo se ha terminado para responder a esa pregunta. ¿Ya? El estudiante sí puede subir, dependiendo la configuración que realice el profesor, de lo que vimos la sesión anterior. Si yo, por ejemplo, no quiero que ningún estudiante después de la fecha me entregue algún trabajo, simplemente elijo esa opción y la tarea ya no se puede entregar. Si yo quiero que sí, por ejemplo, ya esa tarea se puede entregar, pero con algún tipo de variable. Así que están todas las opciones dentro de esa actividad, por ejemplo, de tareas atrasadas. ¿Ya? Muy bien, continuando, existe la opción de tema, ¿no es cierto?, en general narrativo, ¿ya? Y junto con una guía de evaluación, si yo lo considero pertinente implementarla. Muy bien, como va a ser, por ejemplo, va a ser un control de lectura, va a ser tipo prueba, yo puedo programar esta prueba para que los estudiantes en sí la tengan en un horario determinado, ¿ya? Y no puedan ver esta actividad antes ni después, obviamente, para responderlo. Y para eso, ¿no es cierto?, como la programé para el viernes 12 a las 11, cuando yo programo esta tarea, para el mismo viernes, por ejemplo, le voy a dar 2 horas. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? Para el viernes a las 11. ¿Qué significa entonces? Que van a tener 2 horas para responder. Desde que yo programo esta tarea, ya que es el quiz, hasta que se cierra, ¿no es cierto?, lo que es la fecha de entrega, en este caso, que sería el término de la actividad, en la cual después va a desaparecer la opción para responder. Entonces yo coloco programar, y así, ¿no es cierto?, la tarea o el control de lectura va a estar programado para el 12, para el viernes 12. ¿Sí? En el caso que está acá. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo implementar dicha tarea? Ya, simplemente, ¿no es cierto?, me voy a esta opción, dice Blank Quiz, que es la del formulario. Me va a aparecer esta. Ya, este tipo de herramienta, ¿no es cierto?, es, como dije anteriormente, es otra opción que nos entrega lo que es Google, lo que es formulario, ¿no es cierto? Y aparece la opción, disculpen, y aparece la opción, ¿no es cierto?, para poder crear dicha tarea. Muy bien. Al momento que yo aprieto, ¿no es cierto?, el formulario, me va a aparecer todas estas opciones en sí para poder crear una prueba de forma digital, ¿no es cierto?, de forma o de línea, ¿no es cierto?, para que mis estudiantes puedan realizarla. ¿Ya? Lo primero, como recomendación, definir un nombre, una denominación para esta actividad.
control de lectura. Historia de cronopios jamás. Ese va a ser el título, ¿no es cierto? Una breve descripción de lo que es el formulario. Por ejemplo, yo voy a delimitar este tipo de preguntas a preguntas simplemente de selección. Y para eso, espera un momento. Ya. Voy a seleccionar el ítem y voy a describir el ítem dependiendo, ¿no es cierto?, lo que yo quiera lograr junto con la descripción. En este caso va a ser un ítem de selección única. Muy bien, y para poder ir creando este ítem, ¿no es cierto?, me aparece la opción de preguntas y varias alternativas y opciones de alternativas que aparecen a continuación. Dentro de la creación de este tipo de formulario tiene la gran ventaja, ¿no es cierto?, que yo puedo cambiar el tipo de pregunta. Puedo agregar lo que son respuesta corta, ya, que igual lo exigen la pregunta, ¿no es cierto?, junto con el espacio para el estudiante. También como lo es la pregunta de párrafo, que en este sentido ya, ¿no es cierto?, el estudiante se puede explayar más. Y en sí es una respuesta de desarrollo extenso. Y, ¿no es cierto?, lo que es el ámbito de varias opciones. En este caso vamos a escoger esto. Que en sí encierra lo que es la opción de alternativa. Muy bien, la primera pregunta sería, ¿por qué se señala la hora que cuando te regalan un reloj recibes también un infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire? Nos dan, ¿no es cierto?, la opción 1, la cual simplemente pinchamos, escribimos la alternativa, borramos acá, ya tenemos lo que es la opción 1. ¿Ya? Para agregar más opciones simplemente apretamos el botón Enter y inmediatamente va a crear la opción 2. Reiteramos el mismo proceso. Borramos y la opción 2. Era la opción 3. Ahí aparece. Y por último, reitero simplemente con Enter, agregamos una cuarta opción. Y, ¿no es cierto?, tengo todas las alternativas para mi pregunta de selección única. Muy bien, ahora, ¿no es cierto?, como una opción complementaria dentro de cada pregunta, si se fijan, aparece añadir una imagen. En el caso de que yo quiera realizar un texto discontinuo, ¿no es cierto?, con imágenes y textos en sí, texto escrito, ¿no es cierto?, puedo agregar una imagen como una ayuda a mi estudiante, ¿no es cierto?, o simplemente puedo agregar una imagen para que ellos puedan delimitar, según el tipo de preguntas, cuál es la opción correcta. ¿Ya? Muy bien, aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, creado lo que es la pregunta con las alternativas. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que es el ámbito de clave de respuesta. ¿Ya? Bueno, acá está la delimitación, ¿no es cierto?, del puntaje que yo le quiero dar a esa pregunta. En este caso dijimos que cada respuesta correcta valía 2 puntos. Entonces lo dejamos en 2 puntos. Y a continuación, ¿no es cierto?, vamos a escoger la respuesta que va a ser correcta dentro de la alternativa. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, vamos a dejar solamente una respuesta correcta y vamos a dejar la B, por ejemplo. ¿Ya? Y obviamente yo puedo añadir comentarios sobre las respuestas dentro de la misma creación de esta. ¿Ya? Cancelar. Como por ejemplo, ¿por qué no es la alternativa 3? Y describo obviamente, mi análisis. Y simplemente, ¿no es cierto?, anotamos listo. Ya. Y acá, ¿no es cierto?, ya tenemos lo que es una pregunta, ¿no es cierto?,
con todas las alternativas y junto con la respuesta correcta. Muy bien, y inmediatamente que yo creo este formulario, dentro del trabajo de clase, ¿no es cierto?, se va a crear el mismo. Y los estudiantes ya pueden verlo, ¿ya? A medida que los estudiantes vayan respondiendo, si se fijan, ¿no es cierto?, en el menú superior dentro de este formulario aparece la aparece la opción, disculpen, preguntas, donde es para crear, y después, ¿no es cierto?, va a aparecer la opción de respuestas. ¿Por qué es fundamental o es importante el desarrollo de este formulario? Porque nos permiten una evaluación inmediata. Ya, a medida que los estudiantes vayan respondiendo a estas preguntas o a este formulario en forma concreta, van a aparecer sus respuestas, ¿ya? Y va a aparecer un análisis global, o sea, todas las respuestas en sí, por pregunta y por estudiante, ¿ya? Como está ahí la opción de profesor, no va a aparecer esa alternativa, esa visión, pero por ejemplo en sí va a aparecer todas esas tres opciones y nos va a permitir de forma inmediata, ¿no es cierto?, tener una calificación dentro del mismo formulario. Así que es algo muy interesante que plantea esta plataforma y que nos permiten una revisión inmediata, ¿ya?, en cuanto al trabajo de clases. ¿Alguna pregunta, Marcelo? Sí, profesor Hugo Sanzana pregunta por lo que tú habías señalado de la configuración para que el estudiante pueda enviar la tarea fuera de plazo, o sí pueda hacerlo, dice. Lo consulto, pues yo he realizado la opción donde dejo que envíen fuera de plazo y cuando llega la tarea me indica que está atrasada esta tarea. Pero no he visto el caso donde impida el ingreso de la tarea fuera de plazo, excepto que sea porque desaparece el link de la tarea en la fecha cuando pasa el plazo. Sí, sí, es exactamente lo mismo. El link va a desaparecer, y ahí no aparece la opción, ¿ya? Pero él dice que sería útil si tú pudieses mostrar quizás dónde tienen que dirigirse para poder configurar eso. Sí, la muestra de inmediato, a ver. Ya. Bueno, en sí, lo que es la plataforma no tiene la opción de delimitar el trabajo. Lo que sí plantea, como dice el profesor, muestra la opción, ¿no es cierto?, de la programación dentro de las actividades. Si yo, por ejemplo, considero que una actividad va a estar dentro de un plazo, programo esa actividad y en sí después se va a perder el link, ya, pero va a llegar la notificación de que el estudiante llegó de forma atrasada. Pero en sí yo no puedo delimitar la publicación de un estudiante, ya, a menos que esa tarea no se envíe al estudiante, que sería el caso. Pero en sí no tiene esa opción como dice el profesor. Ok. ¿Ya? Cualquier pregunta lo canalizan por el chat y le damos respuesta cuando hay una pausa. Muy bien. Ya. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos lo que es el material. ¿Ya? El material, bueno, concierne lo mismo que se podía publicar dentro del tablón, que es una serie de archivos en la cual sirven para complementar cualquier tipo de actividad dentro de la clase o de la subunidad en la cual yo dividí. ¿Ya? Por ejemplo, de que el título material puede ser material obligatorio,
voy a añadir un archivo. Por ejemplo, lo selecciono desde mi dispositivo. Focalizaciones. Y simplemente coloco la opción de subir. ¿Ya? Bueno, como esto es más delimitado, ¿no es cierto? Y interfiere o infiere solamente lo que es materiales en sí, ya no va a tener la opción de programación, ni de calificación, ni instrumento de evaluación. Ya simplemente me va a preguntar a qué asignatura, a qué clase yo quiero implementarlo, junto con los estudiantes, pero sí me va a delimitar el tema. Ya en este caso, tipo de narradores. ¿Ya? Y yo lo voy a publicar de forma inmediata. Si se fijan después, en la organización de mi clase ya tengo lo que es la pregunta, tengo lo que es el quiz, ¿no es cierto? Tengo las programaciones ya y los borradores y tengo lo que es el material de clase y la actividad planteada. ¿Ya? Junto con eso tengo, por ejemplo, otra serie de actividades que en sí había publicado antes de crear esta organización y que quedan fuera de la estructura general. ¿Ya? Simplemente lo puedo ir cambiando, ¿no es cierto? O lo puedo ir eliminando. Si considero que ya no es pertinente, lo elimino. Y se va a ir, ¿no es cierto? Como se puede apreciar, se va a ir eliminando dentro de la presentación y dentro de mis actividades. ¿Ya? Muy bien, eso en cuanto al tema de trabajo de clases. ¿Ya? La otra instancia que nos queda por verificar es calificaciones. ¿Ya? Que es un ámbito muy importante. Dentro de esta visión nos presenta en primera instancia los estudiantes, ¿ya? A las cuales yo he presentado mis actividades, los cuales están inscritos, ¿ya? Que se puede ordenar tanto por apellido como por nombre, y junto a ello, ¿no es cierto?, en la parte superior aparecen lo que son las actividades en sí. Aparecen, por ejemplo, la actividad que realizamos en primera instancia, lo que es el foro, la pregunta, creación de distintos tipos de archivos, de documentos, el control de lectura, etc. ¿Ya? Por ejemplo, si nos vamos a una tarea, por ejemplo, de Mauricio, que es importante la lectura como desarrollo cultural y formativo de las personas, ¿no es cierto? Nos presenta la respuesta de Mauricio. ¿Ya? También nos presenta las personas que ha sido asignada esta tarea, junto con la persona junto con el número de la persona que ha presentado esta tarea, en este caso solamente una persona que fue Mauricio, y nos presenta su respuesta, que la literatura nos permite pensar con un cerebro prestado. ¿Ya? Y aparecen las otras personas en sí que no han respondido todavía esa interrogante. Si nos vamos a la opción de pregunta, aparece la pregunta en sí, a nivel general, junto con las indicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá ya tengo otra pregunta, ¿no es cierto? Quiero escribir un breve texto narrativo que enmarque dos tipos de focalizaciones, y aparece Tamara, ¿no es cierto?, en forma de entrega. Colocamos ver entrega. Va a abrir una pequeña pestaña. Y Tamara, ¿no es cierto?, respondió ya un texto. Y lo importante de acá, ¿se acuerdan la guía de evaluación que habíamos planteado en un comienzo? Aparece en el ámbito derecho de su pantalla, ¿ya? Lo cual me permite, ¿no es cierto?, a medida que yo vaya leyendo el texto, me permite hacer una revisión del mismo texto en sí, ¿ya? Por ejemplo, si se dan cuenta, el criterio que yo utilicé, el que publicamos, fue la redacción, ¿no es cierto? Si desplegamos el menú, aparecen todos los puntos en los cuales los estudiantes pueden o van a estar calificados, desde el deficiente hasta el excelente, del 0 a 4 puntos, ¿ya? Cerramos este menú, y si considero que este texto tuvo
un logro de 3 puntos en el ámbito de bueno, colocamos bueno, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de que tenga más criterio en sí, va sumando el puntaje de todos los criterios, ¿ya? Y si se dieron cuenta, en un principio coloqué que esta actividad tenía un puntaje de 100 puntos. Va realizando la conversión, ¿ya? 3 de 4 puntos, como es mi único criterio, en total simplemente va a ser 75 a 100 puntos. En el cual, ¿no es cierto?, el profesor en forma posterior, dependiendo del nivel de exigencia que tenga cada establecimiento y cada profesor, puede realizar la conversión a lo que es nota. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, tenemos lo que son los comentarios privados, que estos comentarios van a ir dirigidos directamente desde el profesor al estudiante. Por ejemplo, muy buen trabajo. ¿Ya? Y simplemente coloco lo que es la opción de publicar. ¿Ya? Me aparece que la tarea aún no ha sido devuelta. ¿Ya? En este caso tengo que devolver. Y me da dos opciones, devolver esta entrega o en el caso de que ya todos los estudiantes o una gran cantidad de estudiantes hayan respondido esta tarea, puedo realizar varias entregas a la vez. En este caso, como una persona nomás me ha entregado la tarea, la actividad, coloco la opción de devolver. ¿Ya? Me pregunta, ¿quiero devolver el trabajo a un estudiante o a un alumno? ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, se enviará desde el mensaje hasta la calificación en el ámbito, la conversión a puntaje, ¿no es cierto?, de mi estudiante Tamara. Y simplemente aprieto la opción de devolver. Y si se fijan, ¿no es cierto?, ya en el ámbito de calificaciones aparece Tamara junto con el trabajo, puntaje 65 de 100, que es la calificación que vimos anteriormente, y ya, ¿no es cierto?, ya no me aparece la opción de enviar, simplemente me aparece la opción de ver entrega, que es la que ya realizamos, y me dirige nuevamente a lo que es la actividad que plantea, ¿no es cierto?, con la respuesta de Tamara y junto con la calificación y el puntaje según los criterios de evaluación que yo acabo de plantear. ¿Alguna pregunta, Marcelo? No hay preguntas todavía. No hay preguntas. Ya. Bueno, eso es lo que es a grandes rasgos Classroom, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña recopilación, ¿no es cierto?, acerca de todo lo que vimos. Muy bien, vimos lo que es trabajo en clase, ¿no es cierto?, que el trabajo en clase en sí encierra una serie de elementos y actividades que nos permiten como profesores, ¿no es cierto?, poder plantear a los estudiantes, que va desde la pregunta, que es un tipo de actividad simple que se puede trabajar con foro mediante preguntas-respuestas y réplica con los estudiantes. Tenemos lo que es tarea, lo que es cuestionario, lo que es material y también, ¿no es cierto?, lo que es la organización interna de mi clase, ¿ya?, que se puede dividir, bueno, ahí va a depender de cada profesor, puede ser mediante ejes, mediante temáticas, mediante unidad o incluso mediante objetivo de aprendizaje que yo quiera implementar, ¿ya? Dentro de esa actividad o dentro de ese elemento de trabajo de clase yo puedo realizar una evaluación tanto formativa como una calificación, una nota, ¿ya? Dentro de esa nota, ¿no es cierto?, yo puedo implementar lo que es una rúbrica y dentro de esa rúbrica yo puedo definir lo que son los criterios que van a ir junto a lo que es una tarea, un trabajo, un cuestionario o incluso una evaluación en línea, como lo vimos a través de los formularios, ¿ya? Bueno, y a través de eso también nosotros podemos programar lo que es el trabajo, podemos delimitar lo que es el ingreso de los estudiantes a dichos trabajos o actividades. Si queremos que un estudiante, por ejemplo, tenga un tipo de evaluación determinada, simplemente seleccionamos a ese estudiante y hacemos envío personal de esa actividad al estudiante. O si en el caso que yo quiero implementarla a todo el curso, realizo envío a todo el curso. Muy bien, vimos también, ¿no es cierto?, lo que es personas, cómo se pueden ir agregando o sacando personas. En la mañana, ¿no es cierto?, ocurrió una situación donde nos contaban que
que cómo yo puedo ingresar masivamente a las personas. Bueno, se puede hacer de dos formas. Uno, como lo hice anteriormente, que es agregando los correos de las personas, o el segundo es dar el código, que lo vimos en la primera sesión de la clase, y dentro de ese código, ¿no es cierto?, si yo se lo entrego a mis estudiantes, van a poder ingresar mediante dicho código, ¿no es cierto? Pero hay que tener un cuidado. Si, por ejemplo, ese código llega a más personas, tienen que tener en consideración que más personas van a poder ingresar a esa clase y van a poder hacer modificaciones según la estructura de la clase. No en el caso, por ejemplo, de que cada institución escolar tenga dominio G Suite, ¿ya? Cuyo correo y cuyo término, ¿no es cierto?, de cada correo va a pertenecer a esa institución. Por ejemplo, el correo de nosotros como profesionales pases de la Universidad de Biobío es VB o Biobío, ¿ya? Y en sí no le va a permitir el ingreso a otras personas que estén ajenas a ese dominio, ¿ya? Por eso es muy importante que tengan ese dominio G Suite. Vimos el ámbito de la David, ¿Sí? David, hay una pregunta. Marianela Matus pregunta, desde tu experiencia, ¿a partir de qué nivel escolar podría utilizarse esta plataforma para sacar el máximo de provecho? Muy buena pregunta. Yo diría que desde todas. Desde todas. No, sí, ¿por qué? Bueno, hay varios factores en ese sentido. Sabemos que desde los cursos más pequeños en sí puede haber una pequeña delimitancia en el sentido del ámbito tecnológico, ¿ya? Aunque no todas las personas en sí tienen ese dominio, o sea, inteligencia, ese dominio tecnológico, sí van a tener una ayuda con los padres, ¿ya? Pero es sí muy importante tener esa ayuda, ¿ya? Y ese trabajo conjunto con los padres, tanto con el profesor. Se puede sacar mucho provecho, por ejemplo, a cursos inferiores, ¿ya? Tanto el tema, por ejemplo, de las tecnologías y de las herramientas que se pueden adjuntar a lo que es esta plataforma, lo que es video, por ejemplo, lo que son archivos, etcétera, ¿ya? Y más aún si son cursos superiores, donde se puede sacar un provecho increíble con los estudiantes, ¿ya? Donde se puede utilizar la tecnología, ¿no es cierto? Donde se puede utilizar el celular, que sí encierra un problema dentro de los colegios, ¿no es cierto?, de forma orientada a lo que es el aprendizaje y el estudio, ¿no es cierto?, y el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? En sí es una forma de limitar y limitar lo que es la utilización de tecnología para el aprendizaje. ¿Hay otra pregunta, Tamara? No, solo eso. Ya. Bueno, también vimos, ¿no es cierto?, el tema de las calificaciones, que a medida que los estudiantes vayan, ¿no es cierto?, entregando sus trabajos dentro de las preguntas que programé y que publiqué para ellos, cada profesor en sí va a poder revisar esos trabajos y va a poder, ¿no es cierto?, calificarlo de forma inmediata y va a poder hacer una devolución también inmediata a ese estudiante, junto con un comentario dentro del mismo texto o con un mensaje privado hacia ese estudiante. Bueno, en sí, Classroom es un trabajo práctico, ¿ya? Hay varias formas de poder aprender a utilizar este tipo de plataforma, ¿ya? Como lo son, por ejemplo, videos tutoriales, donde nos van enseñando paso a paso lo que las opciones que nos presenta, o, ¿no es cierto?, un trabajo práctico en sí, que es ingresar a esta plataforma sin invitar al estudiante en primera instancia y, ¿no es cierto?, ver todas las opciones, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, practicando y echando a perder se aprende, prácticamente. Es una recomendación de forma muy cercana, que vayan en sí viendo las opciones, viendo los menús, vayan, ¿no es cierto?, que puedan ver este video nuevamente y que, ¿no es cierto?, al lado abran una pestaña de Classroom y vayan probando, vayan, esto estoy fallando, puedo mejorar esto, invitar a profesores, ¿no es cierto?, para que me ayuden a colaborar dentro de la creación de una clase, y después ya cuando tengan todo eso ya listo, pueden implementarla con los estudiantes, ¿ya? Poder hacer invitaciones a más personas, que amigos, por ejemplo, vean mi clase, es atractiva, no es atractiva, se entiende lo que quiero plantear, cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de dicha clase. Muy bien, y a partir de eso, considerando, ¿no es cierto?, que no todos los estudiantes en sí tienen
tienen computadores, por ejemplo, para poder ingresar a esta plataforma, existe una aplicación en celulares, ¿ya? Que tiene varios beneficios como estudiante. Y para eso, ¿no es cierto?, le doy el pase a mi colega Tamara, que nos va a explicar un poco más acerca de esta aplicación para celulares, ya sean profesores o estudiantes. Gracias. Tamara. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Tamara Vera y también soy profesional del programa PASE de la UBB. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Tamara. Sí, sí. Gracias. Entonces, la idea de esta parte es que también se familiaricen un poco con la aplicación para el celular. Esto, a mi apreciación, sirve mucho, ya que uno siempre tiene el celular a mano y puede ir recibiendo las notificaciones y también ver cómo van avanzando los estudiantes a través de la aplicación. Y también es más accesible para ellos, porque como ellos sí se manejan muchísimo en los celulares, a veces para ellos es mucho más amigable poder interactuar a través de la aplicación. Entonces, como todas las aplicaciones, debo descargarla. En el caso de los Android, creo que se llama Google Play, descargo como cualquier otra aplicación. En el Apple Store también, como cualquier aplicación, y este va a ser mi icono, que dice Classroom. Ese es mi icono de Google Classroom. Entonces, para abrirlo, lo presiono y va a abrir mi Google Classroom como aplicación. Aquí yo puedo ver la pantalla inicial. En la pantalla inicial van a aparecer tanto las clases que yo estoy dictando como las que estoy tomando como estudiante, las que aparezco inscrita o las que yo abrí. Desde el celular yo tengo la mayoría de las opciones que tengo desde el computador. Puedo, desde el signo más que está en una esquina, puedo abrir una clase, crear una clase o inscribirme a una clase a través de el más que está en una esquina. También puedo ingresar a las clases que estoy tomando. Por ejemplo, esta era la clase que estaba dictando David y aquí está todo, yo puedo ver todo lo que se ha hecho en la clase desde mi celular. Puedo también ingresar a las tareas, subir una tarea. Por ejemplo, abajo dice Add Attachment, significa que puedo subir algún archivo y marcar cómo completa la tarea. Eso es como estudiante. Entonces ahí puedo ver el trabajo, puedo ver a mis compañeros porque tengo las mismas herramientas que me da el ordenador abajo o el computador, que son el tablón, las tareas o trabajo en clase y las personas. Entonces aquí vuelvo a mi el menú principal y esta es una clase que dicto yo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? También de nuevo tengo las opciones, puedo escribir en mi tablón, por ejemplo, ahí voy a escribir algo y lo puedo publicar para que los estudiantes tengan acceso, lo puedo guardar. En este caso no lo publiqué porque no me dio la opción por estar grabando, pero se puede hacer. También desde la parte de tareas tengo las mismas opciones, agregar una pregunta, subir material, reusar una publicación anterior o armar un tema, que son similares a las opciones que da el computador. Por lo tanto, también puedo partir esto y como puedo hacer que se una puedo abrir mi Google Drive. Desde el teléfono también puedo arrastrar un archivo PDF o un archivo de PowerPoint o cualquier tipo de archivo, lo puedo arrastrar a mi aplicación de Google Classroom, solamente abriendo la tarea o material, al igual que se hacía en la pantalla del computador. También puedo ir a las modificaciones de la clase, cambiarle el nombre a la clase. Aquí puedo ver esta parte, ahí están mis clases de nuevo.
Aquí puedo ver las opciones también, están divididas las clases que dicto y las clases en las que soy participante. También tengo los pendientes, que es to do en inglés, son los pendientes, y si yo hago clic en pendiente me va a decir todas las cosas que me faltan, ya sea de revisar como profesor o que, en las que yo tengo que subir como estudiante participante de alguna clase. Ya sea las clases que dicte yo o también las clases en las que estoy coaching. Entonces, si un profesor me agregó a su clase como profesor, también puedo observar esas tareas, aunque yo no sea la persona que las subió. ¿Tamara? ¿Sí? La profesora Fernanda aprovecha de preguntar si solo se presenta en idioma inglés, porque tú lo presentas por tu especialidad, pero para que le explique eso, por favor. Sí, no. Lo que pasa es que yo mi celular lo tengo en inglés y por eso cualquier aplicación que descargue pasa directamente a inglés. Pero si tengo el celular en español, descarga en español. Así que no es problema para los que no entiendan. Sí, lo siento, pero es un defecto de mi celular. ¿Eso? ¿Solo eso, cierto? Sí, Ya, gracias. Entonces, otro aspecto que me gusta a mí, que encuentro mucho más fácil de realizar dentro de la aplicación, más que en el computador, es el hecho de modificar las notificaciones. Por ejemplo, a mí no me gusta que me lleguen tantos mails porque como uno tiene muchos estudiantes, si uno tiene los mails activos, llegan demasiados mails cada vez que un alumno hace un comentario, cada vez que un alumno sube una tarea, lo que es bueno para algunas personas, pero a mí personalmente prefiero que me lleguen las notificaciones al celular. Entonces, ahí yo voy a las configuraciones, voy a notificaciones y ahí yo puedo activar o desactivar los mails, así como activar o desactivar las notificaciones. Personalmente prefiero las notificaciones, por lo que en este caso, por ejemplo, ahí yo desactivé, bueno, ahí activé, y ahora desactivé, porque eso lo tengo desactivado, y desactivé los emails. Lo que sí tengo la mayoría de activos son las notificaciones, porque para mí son mucho más cómodas, pero eso es un gusto personal, ustedes tienen que ver lo que más les acomode. Eso es en las configuraciones. Es bastante amigable y tiene la mayoría de las opciones que tiene la opción online, la plataforma en línea, así que a mí me parece bastante recomendable. So. Ahora, para ir terminando, también vamos a ir con las recomendaciones. ¿Se ve? sí. Gracias. Recomendaciones generales de esta plataforma es que, bueno, principalmente es que los estudiantes y también los profesores deben tener un correo Gmail o Google, porque Gmail es de Google, tener G Suite también, que es lo que se recomienda por aspectos de la cantidad de clases que uno puede armar y también la cantidad de alumnos que uno puede tener, así como también la cantidad de gigas de storage. Lo otro también, por ejemplo, es organizar la organización de las clases y los cursos. ¿Por qué? Porque yo puedo armar distintos cursos, eso es opción personal, puedo quizás armar por temática, por unidad, pero por ejemplo, a mí cuando armo una clase me gusta hacerlo por semana o unidad. Entonces ahí uno tiene que ver cómo más la acomode, porque si uno solamente sube y sube, que ha pasado mucho y por eso es una de las recomendaciones que aparece, ha pasado mucho que solamente se suben y se suben y se suben y se suben ya. Entonces esto, claro, va a tener una fecha, va a tener instrucciones, pero la idea es hacerlo un poco más amigable para tanto para los estudiantes como para los docentes, y así también uno tiene la facilidad de poder encontrarlo después si uno quiere reutilizar, que es una de las opciones que da la plataforma. Utilizar el formulario Google, que ya todos vieron, como para realizar evaluaciones, es muy fácil de hacer y da una retroalimentación al estudiante. Personalizar la clase en el banner, que eso es el banner que se los mostró David, que es la imagen que aparece dentro de la clase. Entonces así uno puede también botear, por ejemplo, yo como profesora de inglés, yo buscaría una bandera de un país de habla inglesa o
en el caso de las clases de PASE, el logo de PASE, y ahí uno puede hacerlo lo más contextualizado posible. Dar a conocer los criterios de evaluación previo a esta, generar una copia de las clases antes de eliminarla. Esto es súper importante porque una de las cosas buenas que tiene esta plataforma es que uno puede reutilizar. Entonces puede que yo guarde archivo esa clase y archivándola la puedo tanto eliminar o mantener, pero si la mantengo en las archivadas, puedo ir sacando material de ahí. Entonces eso es buenísimo porque no tengo que estar inventando la rueda, como se dice cada vez que hago una clase. Lo otro que recomiendo es usar las extensiones Google Chrome y hacer uso de Google Drive. Eso es súper bueno. Google Classroom tiene una extensión Google Chrome, lo que hace que yo, haciendo clic en la esquina de mi computador donde está la extensión, puedo ir agregando cosas, escribiéndole a mis alumnos y es mucho más accesible. No tengo que entrar a la página como tal, sino que puedo hacerlo desde la extensión que es solamente una esquina del computador. Configurar las notificaciones, bueno, ya se los expliqué porque en mi caso, por ejemplo, no me gustan tanto los emails, entonces decido usar las notificaciones, por ejemplo, en mi caso. Y también hacer uso del banco de comentarios. El banco de comentarios es cuando yo puedo agregar comentarios dentro del trabajo de los estudiantes. Entonces hay una opción que se llama el banco de comentarios. Si yo agrego un comentario al banco de comentarios, puedo reutilizarlo para futuros comentarios. Por ejemplo, en mi caso yo uso mucho como profesora de inglés, utilizo mucho el good job. Y ese lo puedo volver a reutilizar, ya que es tan común para mí, solamente buscándolo en el banco de comentarios y haciendo clic. Así que esas son principalmente las recomendaciones que daría en cuanto a Google Classroom. Muchas gracias, Tamara. Una pregunta que me gustaría responder que había quedado un poco en el aire me parece que fue Hugo, Marcelo, que preguntó anteriormente el tema de los trabajos atrasados con los estudiantes. ¿Ya qué pasa con los trabajos atrasados? Bueno, siempre dependiendo si tiene fecha de programación o no, ya si es un trabajo libre, obviamente no va a ser un trabajo atrasado, sino hasta que se delimite o termine el curso. En el caso de que tenga fecha de delimitación, el estudiante siempre va a poder entregar un trabajo atrasado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Se va a enviar como notificación al profesor, a su correo, ¿no es cierto? Si lo tiene activo, ese ámbito de entrega o de notificación del mensaje, como completado con retraso, ¿ya? De ahí el profesor va a estimar pertinente lo que va a hacer con el estudiante, ¿ya? Pero en sí el estudiante siempre va a tener la opción de poder entregar esa actividad o ese trabajo, ¿ya? Y por eso es que, como tenemos la visión del estudiante, pero el estudiante en sí puede percatar que en cada trabajo puede aparecer tarea asignada, ¿no es cierto?, tarea entregada, tarea calificada, tarea devuelta, cuando el profesor, ¿no es cierto?, devuelve esa tarea, ¿ya? Tarea sin entregar, en el caso de que no se haya sido entregado, ¿no es cierto?, o si en el caso de que se acabó el tiempo, va a aparecer la opción completado con retraso, ¿ya? Y ahí cada profesor va a tener su criterio en el ámbito de calificación. Ok, hay otra pregunta, David, dice el profesor Hugo Sanzana, dice si esta plataforma permite el seguimiento o monitoreo de la realización de actividades o está más orientada a la producción de unidades pedagógicas. No, eso va a depender netamente de la orientación que quiera dar cada profesor o cada profesional, ¿ya? Uno puede delimitar la estructura de lo que es, por ejemplo, una clase, una actividad, una unidad o un tipo de aprendizaje, o incluso yo puedo desarrollar una habilidad, ¿ya?, orientada a eso, siguiendo una estructura base, pero en sí va a depender de cada organización y cada estructura que proponga el profesor, ¿ya? La temática puede ser muy variada, puede ser desde simplemente contenidos, medición de alguna unidad, hasta el desarrollo y potencializar, ¿no es cierto?, lo que es una habilidad que es propio de lo que se va a exigir posteriormente en la prueba de acceso a la educación superior. Ya, y el profesor Marcos Constanzo y el profesor Rodolfo Flores también preguntan, ¿esta aplicación consume datos de internet? Ya que muchos estudiantes solo usan redes sociales, según nos indican. Y el profesor Rodolfo dice, normalmente los estudiantes usan celular para redes sociales. ¿Esta aplicación ocupa muchos datos? La misma pregunta. Sí, bueno, hay que tener dos factores. Uno, por ejemplo, si se utiliza de un computador, ¿ya?, el computador siempre va a abrir un navegador. Y ese navegador, por eficiencia, ¿no es cierto?, tiene la utilización y el consumo de gigas, ¿ya?, de internet. Así que si uno abre
esta aplicación desde el computador en sí, obviamente va a consumir datos. En el caso contrario, por lo que hemos investigado nosotros, las aplicaciones celulares no consumen datos o no consume gran parte de datos en el caso de que los estudiantes quieran utilizar esta aplicación en celulares. Funciona un poco para hacer un símil con lo que es WhatsApp, por ejemplo, que WhatsApp puede funcionar sin o con datos, ¿ya? Lo que va a diferenciar va a ser el tiempo de llegada de la información, ¿ya? Pero tiene ese beneficio, ¿no es cierto?, con las aplicaciones celulares. Por algo, como lo incluimos, ¿no es cierto?, y habló Tamara, no tiene un consumo mayoritario de datos. Así que es bueno para implementarlo con los estudiantes que no tengan una limitación a ese ámbito. ¿Aló? Sí, ¿Sí? ¿Puedo consultar? Muy por bien. supuesto. Dejamos abiertas las preguntas. Muchas gracias. Mira, un poquito bueno, primero que nada, muchas gracias, súper útil y bacán la presentación, así que les agradezco el esfuerzo que han puesto en esto. Mira, un poquito para profundizar la pregunta que hice sobre el caso de esta herramienta, ¿permite hacer algún nivel de monitoreo o hacer un tracking de cosas, de actividades? ¿O solamente es para producir actividades y material pedagógico o unidades pedagógicas, ya como ustedes han mostrado? Te lo pregunto por lo siguiente, a mí me toca hacer una asignatura en el Liceo de Llovilo, ya una asignatura de pensamiento computacional y programación. Entonces, yo lo monté en marzo, ya quedó todo montado y en realidad ver tu presentación me produjo mucha felicidad de que yo no andaba tan perdido, ¿te fijas? Y yo estructuré, de hecho, como a esa altura todavía no se pensaba lo que estaba a punto de suceder, ya suena hasta como película de terror esto. Yo dejé armado todas las clases del año, todas las unidades del año, todas las clases del año, todas las actividades del año, todas las pruebas, tareas, todo, porque y después básicamente ir teniendo algún nivel de agregación, adecuaciones, en virtud de cómo se iba dando, ya como un poco para poder ir planificando. Pero bueno, pasó esto y ahora estamos haciendo el esfuerzo remotamente. ¿Por qué te hago la pregunta? Imaginemos que yo ahora tengo no solamente un curso, sino que tengo 3 cursos, ¿ya? Y yo quisiera poder obtener grados a ver, ¿cómo te lo puedo plantear? Resultados, algún nivel de gráfica, estadísticas que me indicaran niveles a nivel general de todo esto, ya, de todo lo que yo tengo montado. ¿Te fijas? Por eso yo hablaba un poco del monitoreo y el tracking, o sea, si yo tengo en un curso A realizada tantas evaluaciones, y un curso B, tantas evaluaciones, o tareas, o niveles, yo poder decir, mira, ¿sabes qué más? Con esta opción yo puedo saber, por ejemplo, cuántos de los, no sé, pues de las tareas, cuánto están entregadas a tiempo, cuánto están entregadas atrasadas. ¿Te fijas? O sea, la pregunta va orientado hacia eso, que es un poquito más de gestión. ¿Te fijas? Un poquito más de gestión de lo que es una especie de back office de esta cuestión. Yo lo que revisé, y por la premura del tiempo no alcancé a profundizar más, no lo visualicé. Por eso lo pregunto humildemente, porque a lo mejor ustedes han podido ver algo más allá, ¿te fijas? Y se agradece ese feedback. Y si no lo tiene, bueno, yo quedo súper claro, porque ya así como está, esta cosa es un diamante para pulirlo y trabajarlo. O sea, y la cantidad de material pedagógico y experiencias que se pueden hacer es fabuloso. Pero hago la pregunta orientado a eso, es decir, que yo poder tener a nivel superior, decir, mira, yo tengo 5 o 10 cursos, clases, ¿cuáles son mis niveles de logro, de tareas atrasadas, como para poder ir monitoreando? Esa es la pregunta, te lo agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hugo, por su participación. Bueno, en sí, sí, un poco limitado el tema del seguimiento. Ya, como ven en pantalla, por ejemplo, acá yo estoy en un curso, que es el curso que implementé ahora, que creé brevemente ahora, curso de muestra. Y bueno, reiterar que la parte de calificaciones donde se plantea ese seguimiento, ya con los estudiantes y, por ejemplo, todas las actividades que yo voy haciendo en ese curso.
¿ya? Y dentro de ese curso, por ejemplo, tenemos el ámbito general, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el ámbito si la tarea fue entregada, si no fue asignada, por ejemplo, o si ya tiene una calificación, como se muestra acá, 75 de 100, pero a nivel general. Ya ese es como el máximo seguimiento que se puede realizar. Ya, pero con todos los cursos en sí, como algo unitario, con todas las clases que yo he podido crear, no. Simplemente se ve por curso específico y por estudiante en específico. Si nos muestra una media de clase, ya por ejemplo, el puntaje de la clase, como solamente una persona ha entregado, aparece el puntaje de esa persona, pero sí aparece una media en cuanto a la calificación de la clase en cada ámbito, pero no general tampoco. Es como de hecho, un gran alcance, es como una limitancia que tiene la plataforma aún. Recordemos que esta plataforma igual se va actualizando medida a medida. De hecho, del año pasado hasta ahora han habido muchos cambios, ¿ya? Por ejemplo, un cambio es que se puede, los que tengan cuenta de G Suite, es que se puede vincular con una reunión, con una videoconferencia, con Meet, por ejemplo. Yo puedo crear una clase y dentro de la misma clase yo la puedo vincular con un curso. Dentro de ese curso yo lo puedo vincular a una videoconferencia. Y así los estudiantes pueden ver lo que es la plataforma junto con la videoconferencia con el profesor, por ejemplo, ¿ya? Y por eso hay que tener en cuenta que esta plataforma se va actualizando, pasa el tiempo. Y las necesidades obviamente que se van planteando. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Si hay alguna otra pregunta, ya nosotros estamos finalizando esta sesión, pero si hay alguna otra pregunta sería bueno que cualquier profesor se sintiera con la confianza de realizarla. Les queremos comentar, por ejemplo, de la semana pasada. ¿Puedo presentar? Ah, sí, dejaste de presentar. Puedes. De la semana pasada les señalamos que había información importante sobre el tema de las cuentas G Suite, ¿ya? Que era, el Ministerio de Educación tiene un formulario en esta página que se llama Comunidad Escolar, ¿ya? Para ser llenado por cada comunidad, por en este caso el sostenedor, y ustedes pueden solicitar esta cuenta G Suite, ¿ya? Aquí aparece en esta página, que les voy a dejar el link en el chat para que ustedes vayan viendo cómo desarrollar este proceso. Aquí aparecen todas las instrucciones, ¿ya? Y ustedes pueden solicitar esta cuenta para su establecimiento, que sería lo ideal, pues yo sé que varios de los liceos ya tienen estas cuentas, pero hay otros que todavía no han iniciado este proceso. Y por lo que sé, en este tiempo por lo menos, el proceso es mucho más corto. De hecho, un establecimiento lo solicitó ayuda la semana pasada y ya cuentan con esta herramienta. Entonces, para que ustedes vayan analizando como establecimiento, o bueno, si alguien quiere comentarle a algún directivo, si es que no lo tienen, sería bueno darle una vuelta a eso. Y lo otro es que también van quedando todas las grabaciones de nuestras actividades, van quedando en Pase VB en YouTube, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí que está, por ejemplo, Introducción a Classroom, las plataformas de videoconferencia, Zoom. Está toda la información de cada una de las sesiones, las vamos grabando y subiendo acá, ¿ya? Así que, bueno, vayan ustedes viendo si es que quieren consultar algún dato de la sesión 1, por ejemplo, tanto en la jornada de la mañana como jornada de la tarde, ¿ya? Si hay alguna pregunta, comentario, dejamos abierto el micrófono para cualquier profesor. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Yo tengo una consulta, pero no sé si a lo mejor es el ámbito, pero como estamos hablando un poco del tema pedagógico, y lo que nos interesa en definitiva son poder ayudar a nuestros estudiantes. Y en realidad la herramienta que usemos, todas son válidas. A ver, les cuento lo siguiente. Yo estoy tratando de implementar lo siguiente, y a lo mejor ustedes, por la experiencia, me pueden ayudar. Las clases que se están haciendo, utilizamos Meet, ¿ya?
Meet, porque tenemos G Suite, ya que el DEM de Coronel disponibilizó para los 28 establecimientos ya, con 10.500 alumnos dentro de esta plataforma, entonces como grandota. Entonces, aprovechando esa instancia, uno de los temas que a mí por lo menos lo tomé como desafío es cómo enseñar matemáticas, y sobre todo por el tema de pensamiento computacional que tengo que hacer a través de la videoconferencia, ¿ya? Pero un gran escollo que me encontré es que por lo general cuando uno enseña matemáticas, y esto es cosa de acordarse, uno veía al profesor que en la pizarra escribía y te iba explicando paso a paso el desarrollo, ¿no es cierto? Una línea aquí, despejamos, pasamos la X para allá, pasamos los numeritos para acá, segundo paso. Eso en la pizarra se puede hacer fenomenal, pero en una videoconferencia es extremadamente difícil porque yo lo único que podía hacer es mostrar una guía y donde mostrara los pasos, pero no donde yo realizara los pasos. Entonces, en función de ese desafío, yo lo que estoy haciendo son pruebas de conectar una tablet a la computadora y poder desarrollar los pasos en la tablet y que en la computadora, la pantalla que se comparte, comenzaron a salir los pasos, es decir, con una tablet, con un pen, un lápiz, empiezo como si estuviera escribiendo en una pizarra y se comienza a proyectar en la pantalla y eso está en el Meet, ¿ya? Estoy transmitiendo y los alumnos fueran mirando tal como si estuvieran parados, estuvieran sentados en una sala de clase y mirando el pizarrón. Pero me he encontrado con hartos escollos de técnico, no sé, de capacidad. Entonces yo no sé si en esa línea ustedes algo han visto, y disculpen la patudez de preguntárselo, y a lo mejor ustedes están abocados a otros temas, pero aprovecho la instancia dado que abrieron la oportunidad. Ahí pusieron Jamboard, sí, correcto, Jamboard, pero el problema es que Jamboard cuesta como $6.000 y es medio prohibitivo. Ahora, si me pueden dar una idea, si en Chile Jamboard se puede conseguir más barato, tal vez podríamos pensarlo, pero aquí en Coronel, por las carencias, por el rezago y por todo un tema histórico y de mucha pobreza y vulnerabilidad, los esfuerzos mayores que se están haciendo es entregarle a alguna cantidad de alumnos vulnerables tablets, ¿ya? Porque nosotros hicimos un catastro a nivel comunal de la conectividad y los medios tecnológicos que tienen en su casa los papás. O sea, yo les podría decir que un porcentaje altísimo solamente tienen el celular del papá o la mamá para ver una clase, ¿te fijas? Entonces estamos haciendo un esfuerzo como para poder disponibilizar de tablet. Entonces yo no sé si hay algo ustedes han visto que están metidos en esta temática pedagógica de poder disponibilizar experiencias, porque la idea mía es poder hacer esto y compartirlo. Ya, de hecho a mí me consiguieron recién una tablet, pero no trae pen, así que estoy buscando una tablet con pen para ver si se puede replicar correctamente eso, porque evidentemente resolver una ecuación o mostrar un ejercicio de geometría con mi dedo haciéndola ahí es difícil. Claro, yo el otro día yo me conecté con la gente de un partner de Google acá en Chile, y hablamos de este tema, porque yo ando buscando la información por todos lados, porque me interesa, porque me daba cuenta que el tema de enseñar matemáticas y sobre todo estas asignaturas que tienen que irse mostrando pasos o desarrollo, es difícil enseñarlo con papel y desde lejos. Entonces consulté con ellos y me dijeron, sí, pues existe Jamboard, pero no es baratita. Yo revisé y costaba como $6.000, ¿te fijas? Y son como 4 millones y tanto, y una. Entonces dejo plantear la pregunta, si no es atingente pido disculpas, pero está planteada, porque es un desafío. Yo, si me va bien cuando me llegue mi tableta y puedo hacer esta experiencia, se la voy a compartir. Sí, profesor, habría que ver bien ese tema porque usted plantea algo que es interesante. Nosotros conocíamos esto de Jamboard, ¿no es cierto? Pero hay que ver las limitantes que pueda tener respecto a acceso, ¿ya? Es interesante lo que usted plantea en ese aspecto.
Yo lo que le recomendaría también es ver, sondear, por ejemplo, otras plataformas de videoconferencia. Bueno, Zoom también tiene integrado una pizarra, ya en este caso tiene esa posibilidad más abierta que Meet. No sé si mis colegas tienen algún dato más actualizado respecto a lo de Jamboard. ¿David? ¿O Tamara? Sí, porque esta problemática se divide en dos partes. La primera parte es cómo yo, desde un dispositivo, porque a lo mejor si yo tuviese mi pantalla de la computadora touch, yo a lo mejor podría colocar un lápiz o con un dedo o algo y poder escribir, por ejemplo, hacer un ejercicio de geometría, paralelas, triángulos, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero como no lo tengo y en general no lo tienen los docentes, entonces lo que empecé a dar vuelta es cómo conectar una tablet a la computadora. Y lo logré. Hay programas en internet gratuitos, los típicos programas de prueba, que uno lo usa un tiempo y después si quieres expandir la funcionalidad lo hace. Y ahí hice la prueba. Tomé una tablet pequeñita de 7 pulgadas, coloqué el usuario en el computador del usuario y todo lo que escribo yo acá en la tablet aparece en la pantalla de la computadora. Y como en una sesión Meet yo puedo compartir mi pantalla, entonces estaría viendo todo lo que está escribiéndose ahí. El tema tiene que ver con la finura de la escritura y para eso necesito una tablet con lápiz, justamente, con pen. Estuve viendo una tablet Samsung con pen, etcétera, etcétera. Pero para mí esta cuestión es todo un desafío porque la enseñanza de la matemática es mirando y o sea, no le puedo decir a un niño, mira, de cuarto básico, mira, si tú tienes un medio, más un tercio, más uno, igual, rayita, sacamos un mínimo común denominador, y tatán, aquí está la siguiente línea escrita. Y el niño se va a perder ahí, ¿te fijas? Profesor, Dígame. estuve ahora, mientras usted conversaba esto, viendo cómo obtener esta... Lo que pasa es que hay que ver también las aplicaciones que pueda tener Chrome, ¿ya? Porque Chrome tiene aplicaciones que funcionan como complemento de esta aplicación, en este caso Google Meet, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de dividir la pantalla, cosas que hemos ido estudiando de a poco porque no todas las conocemos. Y busqué acá Jamboard y me aparece como una aplicación para Chrome, Google Chrome, ¿ya? Entonces, quizás sería interesante, yo no sé si es totalmente completo, es la primera vez que lo estoy sondeando, pero aparece ya aquí en pantalla, ya como una aplicación. Claro, para que lo sondees, es que puede ser algún dato interesante. Claro. Ahí habría que revisar si es que la escritura, porque en realidad hay mucho software donde uno puede escribir en la pantalla. Yo he bajado Blackboard, he bajado Whiteboard, he bajado montones de cosas que terminan en Word y claro, se me despliega una pantalla. Pero la magia y el tema crítico está en la escritura, porque si yo uso el mouse no tiene una, digámoslo así, una psicomotricidad fina como para escribir 12x al cuadrado más 5x dividido por 3 igual a 14pi. ¿Te fijáis? Eso va a ser extremadamente difícil. Pero si a lo mejor tuviese un dispositivo como un lápiz y pudiese escribir fino eso, yo creo que esa cuestión nos va a arreglar la existencia y mejorar la forma como entregamos los contenidos a muchos niños y sobre todo considerando que matemáticas siempre es un hueso duro y resistido. Profesor, también la profesora Marianela Matus quizás quiere aportar, porque estaba mencionando que ella... Yo también. Si alguien quiere aportar, que lo haga. Ya, gracias. Yo he estado revisando porque también soy profesora de matemática y he utilizado varias aplicaciones hasta que encontré Jamboard y me di cuenta que puedo ingresar desde el celular y desde el computador. Entonces yo utilizo, por ejemplo, en el celular con uno de estos lapicitos que una vez me regalaron en la U, pero uno los puede encontrar en cualquier parte. Tiene esa como una gomita que sirve como touch. Entonces yo utilizo la pantalla de mi teléfono para ir haciendo los ejercicios y les comparto a los estudiantes la misma pantalla pero con el computador. Y entonces me ha sido muy útil.
Marisela, el trazado de ese lapicito fantástico que tú muestras ahí es en calidad de trazado, es bueno como para poder, porque normalmente yo utilizo, no tengo ese lápiz, utilizo el dedo, porque mi dedo es como medio gordito, entonces me ocupa toda la parte del celular en escribir 2 líneas. ¿Ese lápiz te da esa finura? Es mucho más efectivo que con el lápiz, ya que si no lo utilizo, igual me queda mucho más fea la letra con el lápiz, con el dedo, y es más complicado, así que es una buena herramienta este lapicito. Bueno, esto es lo genial de trabajar con hartos profesores y con hartas comunidades educativas, que surgen estos comentarios que agradecemos a la profesora Marisela. Bueno, ahí hay una alternativa, está bueno lo del lápiz, que es un dato interesante, y la forma de trabajo con el celular. Esta es la magia del trabajo colaborativo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Perdón, lo último, Marisela, ¿dónde compró ese lápiz? Algo tan trivial. La verdad es que no sé dónde lo puedo encontrar, seguramente en una librería. Lo que pasa es que me lo regalaron una vez que participé en una charla cuando estaba en la universidad. Esto fue el año 2015 aproximadamente, pero ahora debe ser más accesible en alguna librería. ¿Eso es para un iPhone o para cualquier Yo lo celular? uso con un celular común y corriente. Ah, perfecto. Ya, vamos a buscarlo por ahí en alguna cosa de cancha. Le agradezco. Gracias. Estos lápices aparecen o están en cualquier tienda de insumos tecnológicos, como de celulares, por ejemplo. Incluso hay lápices tradicionales que en su parte posterior traen esa, por decirlo, como esa goma. Sí, eso es un lápiz. Basta. Sí, no es como el que tiene Marisela, es un lápiz que tiene una adaptación. Ah, perfecto. Súper, muchas gracias. Ya, no molesto más. No, para nada. Pues buen tema, es buen tema, de hecho, y vamos viendo cómo ir implementando esto. Esas son las dificultades también de ir ocupando esta herramienta y darle un fin práctico en relación a las necesidades de cada comunidad. Si hay alguna otra consulta, si no, para ir finalizando. David, ¿vamos finalizando? Ya. Bueno, reiterar mis agradecimientos por la disposición que han tenido, por escucharnos, ¿no es cierto? Por acompañarnos ya sea en primera instancia o en segunda instancia, o en todas las instancias de capacitaciones que hemos hecho a lo largo de este duro proceso, ¿no es cierto? Adaptándonos a las necesidades tanto de los profesores, de los directivos, como de los estudiantes, en este nuevo contexto de aprendizaje. Y bueno, en realidad eso, muchas gracias por su participación. Esperamos verlos en otra instancia nuevamente, con más capacitaciones, ya sea de este equipo de Paz UVB u otro equipo. También, antes que se olviden, ¿no es cierto?, realizar una invitación, bueno, volver a realizar la invitación para el día jueves, ¿ya? En 2 horarios, como va a aparecer en la pantalla, a las 11 y a las 16 horas, acerca de la prueba de transición universitaria. Esta charla, ¿no es cierto?, va a estar enfocada a estudiantes, lo que no quita, ¿no es cierto?, que profesores directivos puedan ingresar a participar y a observar. Ya se va a hacer a través de la plataforma Meet, como lo hemos venido haciendo en esta instancia, ¿no? Y en realidad es una invitación abierta a todos los que quieran profundizar sobre esta temática. Marcelo. Sí, y también, bueno, nosotros sabemos que hay harta información en estas sesiones. Si es necesario profundizar en esta herramienta o trabajar con algún grupo específico de profesores, también dejamos abierta la posibilidad de que ustedes nos contacten. Hay un número de WhatsApp y eso nos permitiría saber sus necesidades, y nosotros sabemos que podemos hacer este trabajo en el liceo con un ritmo distinto, quizás dándole más sesiones. Hay un encargado del programa por cada uno de los liceos que va a dar respuesta a estas necesidades de ustedes. Así que los dejamos invitados a que ustedes nos digan, bueno, necesitamos más, necesitamos trabajar más en esta herramienta, porque obviamente sabemos que esto no se va a aprender inmediatamente, hay que practicarlo, ¿ya? Y en la práctica podemos ayudarle. Eso.
Así que bueno, gracias a todos los profesores que participaron, por participar tan activamente y por dar ideas también y solucionar algunas preguntas de otros colegas. Así que bueno, gracias y que tengan una buena noche, una buena tarde-noche.